Wow, ya. Y bueno, como estuvimos revisando la clase pasada, en primer lugar, vimos todo lo que fue el proceso entre guerras, como se le llama. Hola Almendra, bienvenida. Bienvenida, Almendra. Y estuvimos revisando todo lo que fue la Revolución Rusa, las etapas de la Revolución Rusa, ¿verdad? Todo lo que fue la evolución de los distintos líderes rusos que empezaron a surgir, y también pudimos ver cómo el planteamiento del primer lugar del Partido Comunista con todo lo que venía de Karl Marx fue el legado que impulsó esta revolución con fines netamente enfocados en construir una sociedad en base, en primer lugar, que no tuviera una estratificación, ¿verdad? Y en segundo lugar, que se pudiera sustentar desde una economía que potenciara a las distintas personas a ser participantes y que no tuviera intereses económicos principalmente, como era todo lo contrario al capitalismo, ¿verdad? Que ellos buscaban más que nada generar una explotación de los recursos con el fin de aumentar su capital y así posteriormente ir eh, capitalizando todo lo que las materias que se pudieran usar, ¿verdad? Hola Oscar, bienvenido. También estuvimos viendo, por otro lado, todo lo que fue la Gran Depresión, que todo comienza en 1929, y cuáles fueron como las circunstancias que llevó a Estados Unidos, que una de ellas fue la gran deuda que tuvieron los países que participaron en la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos, ya que él les hizo un préstamo con el fin de que ellos pudieran reestructurar nuevamente sus economías e impulsar a sus países a comenzar a eh, levantarse luego de todo lo que fue el conflicto bélico, ¿sí? Después empezamos a ver distintos ejemplos de desarrollo de los regímenes totalitarios. Estuvimos viendo todo lo que fue en primer lugar en Italia. También vimos el Jueves Negro, vimos la caída de la bolsa también aquí. Eh, más adelante o más atrás. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está, claro. El Jueves Negro, que fue la caída de la bolsa de Wall Street, como les estaba comentando. Después estuvimos viendo todo lo que fue el proceso del desarrollo de los regímenes totalitarios. Encontramos lo que fue en Italia con Benito Mussolini, después vimos en Alemania con Hitler, ¿verdad? Y posteriormente vimos en la Guerra Civil Española, que también fue una dictadura, posteriormente con Francisco Franco. Francisco Franco. Miguel Pinto fue el general que quiso tomar la situación y quiso estar en el poder, pero posteriormente aparece Francisco Franco, quien implanta todo lo que fue la dictadura española, ¿sí? Y el día de hoy nos queda estas tres diapos que vamos a ver cómo evolucionan posteriormente a todos los conflictos que estuvimos viendo las democracias, ¿sí? Y cuáles fueron las distintas situaciones en las que quedaron los distintos países, ¿ya? Hola Oscar, ¿cómo estás? No te había saludado, espero que estén bien, y si es que quieres prender la cámara también es bienvenido. Y Almendra también la tenía prendida, y si la quiere volver a prender también, ¿ya? Y vamos a ver que en cuanto a la evolución de las democracias, vamos a ver que Estados Unidos, como bien dice acá, luego de todo lo que fue la Gran Depresión, empezó a generarse esta rehabilitación económica que ayudó mucho al desarrollo social, como lo fue con el New Deal o Nuevo Trato, que era un modelo, ¿verdad? eh, del cual se basó Estados Unidos con el fin de reactivar la economía, ¿ya? Y vamos a ver que este nuevo trato, en cuanto a materias como país, vuelve a posicionar a Estados Unidos como la potencia económica que era, y se empieza a rearticular los distintos vínculos económicos con los distintos países, ¿ya? En el caso de Gran Bretaña, vamos a ver que posterior a al conflicto bélico que fue la Primera Guerra Mundial y luego
en el periodo de entreguerras, vamos a ver que empieza a atravesar esta crisis monárquica, es decir, el rey que estaba en la época abdica al trono, y eso quiere decir que deja el trono, ¿sí? Y posteriormente a eso empieza a surgir todo un nuevo modelo que reestructura el Estado de Gran Bretaña, y empiezan a generarse distintas maneras de ir liderando un país, ¿cierto? Y en el caso de Francia vamos a ver que luego de la Primera Guerra Mundial también comienza una crisis económica importante, pero este fue principalmente por ideologías políticas que empezaron a implementarse. Muchas de ellas también empezaron a nacer toda esta ideología socialista que empezó a expandirse en distintos lugares, producto de todo lo que fue la Revolución Rusa, y posteriormente también empieza a generarse distintas políticas. Hola Cristian, bienvenido. Hola, profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias también. Qué bueno. Y vamos a ver que en Francia principalmente se crea un frente popular que estaba compuesto por personas con ideologías comunistas, con ideologías socialistas, y otros grupos simpatizantes por el lado más de izquierda, y esto fue lo que sacó a Francia de toda la depresión que estaban viviendo a nivel político-social, y empieza a generarse distintas ayudas tanto a los participantes obreros, a los trabajadores, y desde ahí se empieza a formar una sociedad mucho más consciente, ¿ya? Existió lo que se llamaba la política de apaciguamiento, que fue principalmente acuerdos que se llegaron producto de todos los conflictos bélicos que surgieron en esta época, y esto trataba de bajar un poco toda la revolución que fue en cuanto a la Primera Guerra Mundial y a toda la agitación política, social que se vivió en la época. Recordemos que los conflictos bélicos parten en primer lugar por este conflicto de intereses y por la necesidad de adquirir nuevos territorios, la necesidad de dominar territorios por sobre otros, y así poder finalmente empezar a generar un poder tanto adquisitivo, es decir, un poder económico, y por otro lado un poder social. Justamente, ¿sí? Cristian, usted que no ha estado las semanas anteriores, yo les comentaba a los chicos que yo tuve problemas con las grabaciones, ¿sí? Ya que tenía el computador lleno de memoria, y no pude, usted estuvo en algunas clases, y yo no pude grabar todas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que no quede todas las grabaciones que yo tenía en mi computador, que ya no las puedo recuperar, como volando y no tengan esa materia? Me comprometo a hacerles cápsulas de toda la materia vista. Entonces van a ser cápsulas como de 20 minutos con resumen de la materia, y así yo las puedo subir, y en caso de que tengan dudas o consultas, me las pueden hacer llegar. ¿Les parece? Para que así todo el tiempo que estuvimos viendo no quede volando. Ya, profe, gracias. Gracias a ustedes. Eso entonces, ¿sí? Esto era el día de hoy. Y terminamos. No. Vamos a comenzar el segundo PPT, que en esta oportunidad vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahí ¿cómo se llama? La María Jesús aportando sus apuntes de la clase, los cuales nos van a servir mucho. Ahí me confirman si se ve. A ver. Ay, no sé qué estoy haciendo. Espérenme. Estaba en chiquitito. Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Me confirman si se ve? Afirmativo, profesora. Muchas gracias. Mm. Ya. Y entonces, lo prometido es deuda, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial.
¿ya? En esta clase nosotros vamos a revisar en primer lugar los antecedentes, después vamos a revisar todo el desarrollo del conflicto bélico, después vamos a ver la conferencia y los acuerdos que generaron posteriormente, ya que entendamos que la Segunda Guerra Mundial fueron en uno de los periodos en los que más se cometió eh, ¿cómo se llama? Violación a los derechos humanos, y lo vamos a ver principalmente en el caso de Alemania, ¿verdad? Pero no, a pesar de que Alemania fue uno de los países con el mayor ejemplo de violación a los derechos humanos, también se dio en la mayoría de los regímenes totalitarios, y aparte la guerra en sí dejó muchas pérdidas tanto de los distintos países que participaron, ¿sí? ¿Qué recuerdan en primer lugar de la Segunda Guerra Mundial? Creo que esa no fue tan larga como la primera, ¿o sí? No, fue un poquito más corta en cuanto a Pero tiempo. más destructiva, ¿o no? Sí, justamente. María Jesús por ahí levantó la mano. Como que la Primera Guerra Mundial fue como más una guerra de desgaste, mientras que la Segunda Guerra Mundial era más como por, al menos desde el punto de vista como de Alemania, por los antecedentes que nos dieron las clases anteriores, era más por el sentimiento nacionalista que tenían, que fue profundamente herido, que cuando se le acabaron los fondos a Alemania después de la caída de la bolsa, porque Estados Unidos dejó de prestarle para que pudiera pagar los impuestos que tenía que pagarle a los otros países aliados, si no me equivoco. Ujú. Y, y no sé por qué, ¿verdad? Se me salió. Que, que Hitler fue considerado como un héroe por su sentido nacionalista, llevando sus ideologías al límite, junto con un tinte racista y negativo hacia los judíos, persiguiéndolos precisamente. Y eso me recuerdo más o menos. Aparte de Justamente. todos los suicidios y cámaras de tortura y todo eso, pero eso. Muchas gracias. Tiene mucha razón en contextualizarnos respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Justamente Hitler y el nazismo alemán fue una de las características principales que marcó esta Segunda Guerra Mundial, y creo que también Alemania fue uno de los antecedentes. Por eso después eh, existe toda una reparación social y un duelo social que se empieza a vivir en Alemania, y de hecho hoy en día generar algún tipo de símbolo relacionado con este periodo y con el nazismo alemán está prohibido en Alemania. Porque muchos tienden como a culpar a todo un país debido a un hecho histórico, pero vamos a ver que quienes hoy forman parte de la sociedad alemana no tienen mucho que ver con quienes participaron de todo esto, ¿sí? Entonces hay una culpa y un resentimiento que también se ha ido trabajando con el tiempo. Oscar, no se preocupe. Gracias por avisar. ¿Y María Jesús había levantado la mano? Sí, también que se me había olvidado que alababan a Hitler casi como eso de alabar a Hitler y de enseñarle sus ideologías mediante himnos y canciones de alabanza. Sí, fue todo un movimiento que generó Hitler con ese sentimiento nacionalista, ¿verdad? Que empezó a sembrar. Pero bueno, como antecedentes, vamos a ver que producto de todas las crisis económicas que nosotros estuvimos viendo y la instalación, prácticamente todas las crisis económicas instalaron lo que es el totalitarismo en los países, ¿ya? En Alemania, en Italia, en España, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos regímenes totalitarios, en primer lugar, eran característicos por tener un líder carismático, ¿cierto? Que proponía ideas dictatoriales, así como la censura,
el control de la policía militarizada a la sociedad. También podemos ver cómo existe una manipulación de los medios de prensa y un sesgo de información siempre orientada a alabar y a la protección de todo este régimen totalitario, y no se permitía ninguna corriente ideológica que no estuviera o que no fuera simpatizante de lo que se estaba proponiendo, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que en Alemania principalmente, justamente como nos estuvo comentando la María José, existió un tratado de Versalles que fue el que fue firmado por todos los aliados de posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Este tratado era el que comentaba la María Jesús, que dejaba muy mal parado a Alemania, ya que a él se le denominaba como culpable principalmente de todos los conflictos, o sea, el mayor responsable de todos los conflictos bélicos que se produjeron. Y él tuvo que generar una deuda importante y pagarle a los distintos países como a Francia, Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y aparte, a él se le quitó todo el armamento y todo. Y desde esta crisis económica y social que ellos estaban pasando, aquí nace la figura de Adolfo Hitler, ¿ya? Que va a ser muy importante para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos que ver que empieza a generarse una brecha importante, es decir, como una alianza entre todo lo que fue el nazismo de Alemania, el fascismo de Italia y todas las democracias occidentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían esta visión de ver al ejército como una forma de defensa, ¿ya? De defensa nacional, pero también de defensa política y religiosa. Entonces, todo lo que se empezó a generar fue un sistema democrático, pero al final no tenía nada de democracia, ya que eran regímenes totalitarios que se encontraban en la supremacía de los estados y era la boca y los ojos de todas las naciones. Entonces, al tener una estructura de estado bastante sesgada por una sola ideología, y aparte que esta fuera militarizada, también conllevó a que estuvieran más propensos a generar algún tipo de problema o algún tipo de roce con algún otro país, ¿sí? O estuviera más propenso a generar distintos enfrentamientos bélicos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá? Que empieza, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos viendo el tema de la Unión Soviética, la URSS, vimos de que yo les comenté que aquí se generar como un conflicto ideológico en donde Estados Unidos, por un lado, quería empezar a promulgar y a repartir todo lo que eran las ideologías capitalistas por todos los continentes con el fin de él seguir concibiéndose como potencia mundial. Y por otro lado tenemos a la URSS, que ellos pretendían compartir y también divulgar sus ideologías más orientadas al comunismo, los cuales son distintas ideologías y son completamente contrarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la URSS también, además de querer seguir compartiendo todas las ideologías comunistas, ellos también querían recuperar todos los territorios que en algún momento se fueron perdiendo, principalmente por todo lo que fue el imperialismo y todas las conquistas que al final se repartieron y posteriormente fueron expropiadas, ¿sí? En este contexto, vamos a ver de que Hitler empieza a generar distintos protagonismos porque él creía que Alemania y su régimen totalitario era llamado como el tercer imperio alemán. Y él asimismo se veía con grandes delirios de grandeza, por lo que él tenía un hambre muy importante con el fin de seguir la conquista de distintos territorios y empezar a expandir este imperio alemán que él estaba construyendo. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a conquistar distintos territorios, como por ejemplo Austria,
posteriormente también continúa, por ejemplo, con Checoslovaquia, que fueron algunos territorios que se perdieron de la Primera Guerra Mundial. Él ahora los quiere volver a integrar. Y también vamos a ver que Italia empieza a hacer esta misma dinámica, porque recordemos que ambos tenían regímenes totalitarios, entonces al tener una misma dinámica de Estado también empieza a esparcirse y empieza a tomar distintos territorios que quería conquistar, ¿ya? Como Etiopía en África, como bien dice acá en el PPT, y por el otro lado Albania en Europa. Entonces también vamos a ver que Japón, quien en su momento también participó mucho, porque acuérdense que Japón estuvo involucrado en todo lo que fue la dinámica imperialista, y él también quería esparcir su territorio y empezar a expandirse con el fin de tener más recursos y tener mayor estabilidad económica, ¿verdad? Poder potenciarla con distintos materiales. También empieza a participar y a empezar a generar distintas invasiones, como lo fue en China también y en distintos territorios para poder expandir sus dominios. ¿Qué es lo que pasa? Se une, para que lo anoten, se une Alemania, se une Italia y se une Japón, ¿ya? ¿Cómo se llama este eje? Este eje es uno de los primeros participantes de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Ya? Se lo voy a poner. Y tenemos aquí. Lo voy a poner en Italia. Japón. ¿Ya? Este es el... Entonces aquí, ¿quién me habla? Yo, Araceli, tengo una duda. Dígame. Entonces, los otros nombres de los ejes es la Triple Entente y Y la Triple Alianza. la Triple Alianza son de la Primera Guerra. Sí, la Triple Entente y la Triple Alianza la dejamos en la Primera Guerra Mundial. Y ahora aparecen otros ejes que ahora se llaman eje. Y este eje se llama Eje Roma-Berlín-Tokio, que va a ser el primer eje que va a participar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ya, gracias. Que me había Gracias. quedado pegada con los otros nombres. No se preocupe. Pero súper buena memoria, pero me voy a prender la luz porque no estoy viendo nada. Ya. Ahí sí. Voy a dejarlo por aquí. No me veo muy tétrica ya. Ahí sí. Entonces, una vez de que justamente como estos tres países tenían las mismas ganas de expandirse, y también tenían estas ganas de generar distintos estados a partir de una dinámica que fuera más enfocada a los regímenes totalitarios. Recordemos de que Italia estaba pasando por un totalitarismo con Benito Mussolini y Alemania estaba pasando por un nazismo con Adolfo Hitler. Se empieza a conformar este eje, y ¿qué pasa? Japón, que pertenecía al eje Roma-Berlín-Tokio, empieza a tener dificultades con la potencia mundial económica, Estados Unidos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Ya que existía entre ambos países una necesidad de expandirse. Al final vamos a resumir los distintos conflictos bélicos de la época con las ganas y necesidades de expandir sus territorios, ¿ya? Entonces, como Japón también tenía gran poder, pero nunca tanto llegando a ser una potencia mundial claramente, empieza a generar un roce y un conflicto con Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa como causa inmediata? Resulta que había un pacto que se llamaba Pacto de No Agresión, y este era firmado por Alemania y por la Unión Soviética, ¿ya? Este pacto se trataba principalmente que
tanto Alemania como la Unión Soviética, que tenían una corriente ideológica y una forma de concebir el Estado completamente distintas, acordaron entre ambas no entrar en conflictos bélicos y no entrar en una guerra, ¿ya? Ellos querían principalmente generar como apartarse de cualquier conflicto bélico que los pudiera involucrar entre ambos y generar, si es que en caso de que hubiera algún conflicto bélico, estar en bloques contrarios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos en este acuerdo que se llamaba Pacto de No Agresión, había una cláusula en donde decía de que se empezaron a repartir distintos territorios entre ambos países. Ya recordemos que decimos país a la Unión Soviética, que en ese momento era Rusia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Que ellos generaron un acuerdo también en esta cláusula en donde se repartían territorios como Polonia. Entonces esto era ahora sí, cláusula secreta que nadie más estaba al tanto, ¿ya? Y que esto era uno de los acuerdos que conllevaba este pacto que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta alianza que forma Alemania y la URSS, Gran Bretaña y Francia quedaban sin el apoyo de Rusia en ese momento, ¿ya? Y así dejaron que Alemania, con sus ganas de expandirse territorialmente, pudiera continuar todo lo que estaba generando en la época. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Alemania empezó a tocar territorio tanto de Gran Bretaña como de Francia. Y esto hace de que estos dos países le declararan la guerra a Alemania. ¿Ya? Hasta aquí, ¿vamos bien? Parece trabalengua, pero no lo es. Producto de que Gran Bretaña producto de que Alemania y Rusia hayan acordado que Alemania invadiera Polonia, es que posteriormente Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me pueden contestar? ¿O así? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, El resumen que hice está bien, es que siento que es como un trabalengua. déjeme leerlo. Alemania empieza a tocar. Sí. Vamos a dejar que... Como que está mal redactada mientras lo leí. No se preocupen. Un momento, estoy redactando para que se entienda. Vamos acá.
Ya, eso fue lo que dije, ¿ya? Entonces, con el pacto que realiza, el pacto de no agresión que realiza Alemania y la URSS, es decir, Rusia, ambos empiezan a distribuir y a repartir territorialmente Polonia. ¿Qué pasa? De que con este pacto, es decir, entre Alemania y Rusia, Gran Bretaña y Francia quedan sin el apoyo de otro país más para poder generar alguna alianza, y esto hace de que Alemania siga abarcando distintos territorios. Y frente a este escenario, frente a la invasión de Polonia por parte de Alemania, es que Gran Bretaña y Francia les declaran la guerra. ¿Sí? Suena como un rap. Si quieren se lo aprendan así, le ponemos música y ahí queda mejor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que Italia tenía como tenían ambos una misma visión de mundo, Italia también entra al conflicto debido al eje Berlín y Tokio que habían formado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que empiezan a generarse todo lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Dice, sin el apoyo de otro país para formar la alianza, Alemania continúa su marcha militarista. Sí, justamente. Ya, entonces, en cuanto a desarrollo, ¿qué es lo que ustedes conocen? Como para saber más o menos desde dónde comenzamos y empezar a recordar. Yo solo sé los antecedentes, profe, no sé nada más. Ya, no se preocupe. Como bien dice acá, el desarrollo del conflicto. Hubieron distintas etapas de todo lo que fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En primer lugar tenemos la Guerra Relámpago, que esta Guerra de Relámpago fue principalmente posteriormente a que el ejército alemán ocupara Polonia, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó acá? Es que fue una guerra en la que, si bien empezaron a generarse una lucha importante entre quienes estaban participando, lo más importante es que Estados Unidos empieza a tener más protagonismo en esta parte, ¿ya? Pero me voy aquí que me sale. ¿Ustedes me escuchan bien? Que sale acá que tengo Sí, profe. mala conexión. ¿Me ven No, bien? se le escucha bien. Ya. Pero voy a apagar la cámara un poquito para... Dice fundación. Ah, ya, la nombre fundación. Ya. En caso de cualquier cosa, mejor prevenir que lamentar, así que me voy a silenciar. ¿Ya? Entonces, o sea, a apagar la cámara. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta guerra? Fue que como el ejército alemán, como bien dice acá en la diapositiva, ocupa Polonia, esto genera un resentimiento importante en los distintos territorios eh, que estaban alrededor, ya que en primer lugar también no solamente la expansión de Polonia hace de que Gran Bretaña y Francia le declararan la guerra, sino que también él empieza a continuar expandiendo su territorio y acaparando distintos territorios que estaban alrededor y en sus cercanías, por lo que llegó hasta Francia, ¿ya? Él, como pueden ver acá, hizo un mapeo en donde empieza a llegar por primero Polonia, después se va a Dinamarca, después a Noruega, y todo ese camino que empieza a trazar de posteriormente Bélgica, Luxemburgo, todo eso lo lleva a lo que se conoce como el territorio de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania finalmente ocupa Francia, ¿ya? Eso fue la guerra relámpago, se le llama relámpago ya que en un corto periodo de tiempo
Alemania pudo conquistar los distintos territorios y hasta llegar a territorio francés. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que frente a este hecho, Gran Bretaña, que era aliado de Francia en esa parte, queda completamente solo, por lo que queda muy expuesto a todo este conflicto, y resulta que Gran Bretaña no tenía los recursos bélicos y los recursos militares para poder hacerle frente a una Alemania que se había recompuesto, ¿ya? A una Alemania que esta Alemania nosotros lo pudimos ver durante la Primera Guerra Mundial, sin armamentos, desabastecida, ¿verdad? Teniendo que generar una deuda mundial importante, y después la vamos a ver que empezó a generar una capacidad militar importante con Adolfo Hitler, que hicieron de que tuviera la capacidad para conquistar distintos territorios en un corto tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Que posterior a esto, en frente a todo este contexto, en Estados Unidos estaba Winston Churchill, no sé cómo decirlo en estadounidense. Pero, ¿qué pasa con él? Él fue quien lideró, quien estuvo viendo todo lo que estaba pasando a nivel mundial, y obviamente estaba en contra de todo esto, ¿sí? Estaba en contra del eje Roma, Berlín y Tokio. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a generar distintas operaciones militares también con Estados Unidos para empezar para intentar frenar la guerra, y también poder cuidar los territorios a los que él ya tenía dominio, con el fin de de no perder principalmente territorios que Estados Unidos ya había militarizado y ya había conquistado, ¿sí? ¿Qué es otra de las operaciones que se empezaron a generar durante la Segunda Guerra Mundial? Fue la Operación Barbarroja, ¿ya? Esta tiene que ver con lo que fue la URSS en la época, y se conoce muy poco, ya que no es tan mencionada, pero nosotros se los vamos a pasar igual, que fue principalmente lo que se conoce en la ciudad de Stalingrado. Ya Stalingrado tiene relación con uno de los líderes de la URSS, que fue Stalin. ¿Y qué es lo que pasó? Que Hitler empieza a atacar a la Unión Soviética, ¿ya? Y esto quiebra todo lo que se conocía como el tratado que habían realizado antes, en donde se proponían la repartición de Polonia y no entrar en un conflicto bélico como lo establecían en el Pacto de No Agresión, ¿ya? Entonces empieza a generarse un conflicto que empieza a abarcar distintos territorios, como es el caso de Rusia. Y aquí vamos a ver que ya terminando 1941, finalmente Alemania e Italia triunfan en Europa porque empiezan a conquistar la mayor parte de los territorios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Al ser algo tan grande, ya teniendo antecedentes de una Primera Guerra Mundial, en donde hubo una baja de la capacidad humana importante, donde hubo un destrozo de distintas ciudades, y donde se puso en riesgo todo lo que era la economía mundial que abastecía y sustentaba a todo el mundo. Aquí es donde Japón y Estados Unidos empiezan a intervenir en todo lo que es este proceso, ¿sí? Estados Unidos, vamos a ver de que empieza a tener un rol protagónico en intentar detener todo el conflicto bélico. ¿Por qué? Porque él tenía una posición económica importante a ser el sostenedor de la economía mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que con otro conflicto bélico no solamente se iban a desabastecer distintos países con el fin de luchar en esta guerra, sino que también iba a afectar a todo el transcurso de la economía y a toda la economía que se había reparado anteriormente, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la ofensiva japonesa en el Pacífico,
¿Ya? ¿Alguien ha visto la película Pearl Harbor? No, yo no, profe. Yo ¿No? tampoco. Mm, Ya, esta yo se las recomiendo mucho, ya que, bueno, es una película de amor, pero está basada en todo lo que fue lo que se conoce como eh, cuando las tropas japonesas invaden la base norteamericana, y es un ataque tan sorpresivo que aquí murieron miles de soldados, miles de personas, ¿ya? Recordemos que Japón estaba en todo lo que se llama el eje Roma, Berlín, Tokio. Entonces, al ver todo lo que Estados Unidos estaba intentando oponerse a lo que ellos estaban haciendo en cuanto a la expansión territorial, eh, Japón decide atacar la base Pearl Harbor, y murieron decenas de personas. Fue un ataque totalmente sorpresivo en donde murió mucha gente. También atacaron hospitales, que se supone que los hospitales son como las banderas blancas en todo el periodo de guerra. Se supone que es como algo acordado el hecho de que no se pueden atacar ni hospitales ni escuelas. Pero él atacó la base, y no solamente fue una pérdida de muchos militares, sino que también de muchas personas que vivían en las islas de Hawái. Y esto genera un roce importante con Estados Unidos. Esto genera que todo esto hiciera de que Estados Unidos se metiera como participante en toda la guerra mundial, ya que había sido algo personal. No era algo que él viera desde afuera ya como todo el tema de la economía y de la sustentabilidad a nivel mundial, sino que ahora ya era algo más personal, por lo que Estados Unidos decide empezar a participar de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas, consultas? Yo voy bien, profe, por ahora. Súper. Profe, entonces Japón es el que ataca Ataca, a los hospitales y escuelas o... sí, ataca el hospital también. Ok, eso. Gracias a ti. ¿Ya? Sí, igual esto es claramente desde donde lo veamos, desde el punto de vista en el que veamos la historia, van a ser contados de distintas formas. Por ejemplo, la película que yo les digo es una película norteamericana, por lo que tiene su punto de vista, y por otro lado, si viéramos películas alemanas o de otra perspectiva, también podría ser contado los hechos distintos. ¿Ya? Em, Eso. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Existió lo que se conoce la contraofensiva de los aliados, ¿ya? Y pasa que como Rusia había sido atacada por Alemania, ¿verdad? Empezó a generarse distintos conflictos con la Unión Soviética, eh, ya que empezó como a tener conflictos también con Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, recordemos de que la mayoría de los países no querían entrar en conflicto con Estados Unidos, debido a que al ser potencia mundial tenía mucho poder, tanto político, económico, en distintas regiones, ¿ya? Y también Profe, se pegó.
¿Se escucha? Sí, profe, Recién ahora, ahí volvió. Ay, ahí volví, lo siento, se me cayó. Ya. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? sí, 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 profesora. profe. Súper. Si me caigo me van comentando, ¿ya? Ya, pero vamos de nuevo. Bueno, ¿cuál es la contraofensiva de los aliados? Debido a que Rusia había sido invadido por Alemania y por otro lado Estados Unidos fue invadido y atacado sorpresivamente por Japón, se empieza a formar lo que se conoce como los aliados, que es con el fin de empezar a expulsar todo este expansión territorial y todos estos ataques que habían generado los de conformaban el eje, ¿verdad? Roma, Berlín y Tokio. ¿Y qué es lo que pasa acá? En primer lugar, los alemanes que ya estaban invadiendo Rusia los empiezan a expulsar del territorio, principalmente por las condiciones climáticas y en segundo lugar porque Rusia de a poco se fue parando y fue defendiendo su territorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver que existe un día que se llama el día D, como bien dice acá, que fue cuando Estados Unidos empezar a liberar a distintos países con el fin de recibir su ayuda, ¿ya? En este caso, ellos van a Francia, empiezan a liberarlo de todo lo que Alemania había querido imponer en esos territorios y em, empiezan a atacar, ¿verdad?, a Alemania. Aquí ocuparon una forma estratégica, ya que Estados Unidos, si bien donde no participó de la Primera Guerra Mundial, ellos tenían mucho más peso militar, tenían muchas más municiones, tenían también un control en cuanto a este como orden militar. Entonces, al tener mucha más capacidad y aparte que era potencia mundial, al verlo con todo esto, pudo generar un contraataque importante ya que tenía todos los elementos y todas las herramientas para poder lograrlo. Entonces aquí empieza Estados Unidos a generar un ataque principalmente a Alemania y empieza a también allanar al territorio alemán. Acá nosotros no lo vemos a fondo, pero hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial Alemania tenía campos de concentración donde tenían a la comunidad judía, ¿ya? Estos campos de concentración había mucha gente y al final de la Guerra Mundial, cuando Estados Unidos logra pararse y logra imponerse frente a Alemania, es cuando se liberan, ¿ya? Cuando Estados Unidos logra estar en territorio alemán y logra generar una opresiva tan grande con el fin de hacer que se rindan, ¿verdad? Al verse deshabilitado con todos los territorios que antes había ocupado, pero que ya habían sido liberados, entonces se genera la rendición de Alemania, que es el 7 de mayo de 1945, como sale en la diapositiva, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí también Rusia tuvo un papel importante porque recordemos que antes en el pacto de no agresión era un pacto que tenía Alemania con Rusia con el fin de no atacarse bélicamente. Y cuando Alemania rompe eso y ocupa territorio ruso es cuando se hace este quiebre. Entonces ambos, tanto Rusia como Estados Unidos, querían detener esta guerra y lo lograron, ¿ya? Al momento de que Estados Unidos llega, no solamente desarma, ¿verdad?, todo lo que es el ejército alemán, sino que también empieza a liberar estos campos de concentración y empieza a generar quizás una ayuda más hacia el pueblo, ¿ya? No, hay que recordar también de que igual existía un gran nacionalismo y no existía como alguna reflexión en la que te dijeran que
que habían hecho algo mal. De hecho, la reflexión social respecto a todo lo que se pasó como el nazismo en Alemania fue posteriormente. Habían quienes no estaban de acuerdo, habían que sí, pero la mayoría concebía con un sentimiento nacionalista importante que fue derivado y se fue calmando posterior a la invasión de Estados Unidos en Alemania. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez han escuchado hablar de Hiroshima y Nagasaki? Sí, Ya. ¿Qué me puede contar de eso? no fue que Estados Unidos como que le tiró eh, una bomba nuclear a Hiroshima Sí, y Nagasaki. Fue eso. sí, justamente. Esto fue el fin del conflicto y se conoce con la bomba atómica. Aquí la verdad, a pesar de todos los conflictos, siempre los conflictos nacen como por este delirio de grandeza y por esta necesidad como de expandirse territorialmente, pero yo siento que ningún medio va a justificar el uso de todo el conocimiento y la tecnología que se ha avanzado para destrozar la humanidad. Y lamentablemente en esto se pudo ver cómo el uso de bombas atómicas, que es un descubrimiento científico, ¿verdad? En donde podemos ver un conocimiento mucho más avanzado, se ocupa para el deterioro humano, ¿ya? Y justamente como lo dijo la compañera, vamos a ver que Estados Unidos decide bombardear Japón. En primer lugar, en Hiroshima, ¿verdad? Y esto fue devastador porque destrozó gran parte de la ciudad. Y por otro lado, tiró otra bomba en la ciudad de Nagasaki, ¿sí? Y ahí es cuando se rinde finalmente Japón, que era el último del eje Berlín, Roma y Tokio que quedaba, y así es como se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Luego, al ver todo el destrozo humano que se generó y todo el uso de armas que se generaron en contra, ¿verdad?, de lo que se conocía, se empiezan a generar distintos acuerdos con el fin de devolver la estabilidad política, de devolver un poco la paz mundial y de empezar a atenuar todas las aguas que se habían agitado durante la Primera Guerra Mundial y que después explotaron durante la Segunda, ¿ya? Vamos a ver distintas conferencias y acuerdos de paz que se generaron. En primer lugar tenemos la conferencia de Yalta, ¿verdad? Que aquí se empezaron a proponer, ¿verdad? Distintas, como distintas premisas con el fin de que quienes participaron de la Segunda Guerra Mundial no fueran a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, lo más característico de esta conferencia de Yalta es que se acordó dividir Alemania en tres partes, ¿ya? Y también esta conferencia buscaba eliminar todo vestigio de lo que fue el nazismo alemán, con el fin de que no se pudieran reivindicar los regímenes totalitarios y no fuera tan propenso otro conflicto bélico. Por otro lado está la conferencia de Potsdam, donde aquí participó Estados Unidos también, y aquí, por ejemplo, se empezaron a generar distintas devoluciones de territorio o quitarle territorios que ya habían conquistado los países que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se empezaron a devolver distintos territorios, se empezaron a independizar, y por otro lado, aquí lo que pasa es que Alemania, nuevamente Alemania, le dividen la capital, que fue Berlín, ¿ya? Y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que en primer lugar tenemos las víctimas, que esto fue más de 50 millones de personas fallecieron en este conflicto. Y si nosotros lo miramos como un número, tal vez no nos parezca tan grande y quizás no pese tanto como lo es que por temas de
conflictos de intereses territoriales y económicos muera una cantidad tan grande de personas. Tal vez el número puede que nos impacte o no, pero son muchas vidas. Y esto no solamente hay que sumar quienes estuvieron en el frente militarmente, sino que también tenemos los campos de concentración, tenemos todo lo que fueron los prisioneros de guerra, tenemos todos los niños y familiares y adultos mayores que estaban prácticamente haciendo sus vidas. Entonces hay que entender que estos conflictos bélicos no solamente afectan a quienes están como líderes de cada país, sino que son también a toda una comunidad y a todo el mundo, ¿sí? Por otro lado, y yo creo que una de las cosas menos importantes son el tema de las pérdidas materiales, ¿verdad? Que si bien durante esta época, con todo lo que se utilizó y con todo, por ejemplo, llegaron a utilizar bombas nucleares, entonces esto fue un desabastecimiento gigante de ciudades, de todo lo que hasta el momento se había avanzado, como las vías férreas, como los puentes, con todas las plantaciones industriales, con todo lo que sustentaba la economía de esa época, tuvieron una pérdida importante. Por otro lado, vamos a ver que en cuanto a los vencidos o a las personas que, en este caso, al eje Roma, Berlín y Tokio, en primer lugar, Alemania tuvo que aceptar la derrota, tuvo que aceptar que ya no podía generar ese tercer imperio alemán que estaban intentando, y se dividieron distintos territorios como los nombré anteriormente. Y la ciudad de Berlín también fue dividida en 4 zonas de ocupación por distintos actores, ¿sí? También en los cambios territoriales vamos a ver que si bien la Segunda Guerra Mundial fue mucho más alocado que el imperialismo, porque fueron muchos territorios que venían y territorios que iban. En el caso principalmente de Austria y Checoslovaquia, que fueron dominados por Alemania, fueron liberados y se les devolvió su independencia. También podemos ver que se empezaron a firmar distintos tratados de paz, tanto los distintos agentes que participaban en la Segunda Guerra Mundial, con el fin de que se pudieran hacer acuerdos que generaran la paz mundial, y si es que de ello debía depender el tema de involucrar la pérdida de distintos territorios que se habían ocupado, como en el caso de Japón, que perdió la mayoría de los territorios que había conquistado, fue una de las resoluciones importantes con el fin de apaciguar todo. Y en cuanto a cambios políticos, se empieza a generar lo que se conoce como la bipolaridad o como la polaridad ideológica mundial. ¿Qué es lo que pasó acá? Como yo les venía comentando ya clases anteriores, vamos a ver que por un lado Rusia tenía todo este ideal comunista que quería expandir, y para eso necesitaba llegar a distintos territorios con el fin de que se formara una economía mundial en base al comunismo. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que era potencia mundial con una ideología político-económica capitalista, y estas ambas ideologías no se topan ni por si acaso. Entonces, ¿cuál es el cambio político? Que debido a todos estos hechos que se generaron, se empieza a generar una polaridad política que no solamente abarca a estos dos agentes, sino que se empieza a expandir mundialmente. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo afecta esta polaridad política con las superpotencias de la URSS y Estados Unidos. Y al final tenemos la frase de cree en ti mismo y en lo que eres, sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo, para animarles. Así que eso, dudas, consultas de esta super clase que tuvimos hoy día respecto Oh, buena, profe. a la Gracias. Segunda Guerra Mundial. ¿Le gustó? Sí, me parece interesante, o sea, no de forma así clara, pero me parece interesante el saber sobre la guerra mundial, porque igual no tenía tanta información sobre eso. O Sí, sea, bueno, obviamente me lo habían pasado, pero mi memoria es un poco de Doris, pero sí, no me acordaba. sí.
No, sí, está bien porque siempre es importante ir refrescando. Nosotros igual acá lo pasamos de manera más por encima, pero si quiere investigar también le puedo hacer llegar distintos textos y distintas películas o libros que hablan de esto, porque siempre van a haber distintas miradas, por eso es importante leer de distintas fuentes para uno armarse la opinión. Y por otro lado también podemos ver que siento que a veces no hay ni buenos ni malos, sino que simplemente son distintos países con una cosmovisión distinta, con políticas, economías diferentes y con una forma de concebir el mundo distinta. Entonces siempre es importante entender el por qué y qué los motivó como a generar esto. No siempre vamos a simpatizar, pero sí nos va a ayudar a ver todos estos fenómenos sociales de distintas formas, verlos que son como multidimensionales, son dinámicos, ¿verdad? Y multidimensional quiere decir que no solamente se enfocan, por ejemplo, en la economía o en la política, sino que son todo un mundo, tienen un espectro social, económico, ¿verdad? Y así nosotros vamos a ir concibiendo todos los hechos históricos que se van generando. Así que me alegro mucho que les haya gustado. Voy a detener la grabación de compartir. Por